A nivel del mundo mueren casi al día, alrededor de unas 14.000 personas diariamente, producto de lesiones recibidas por traumas de diferentes índoles. Anteriormente, la causa de muerte por trauma estaba ocupando la 9ª posición a nivel del mundo. Sin embargo, con el incremento de la ocurrencia de hechos violentos, así como también el tema de los accidentes de tránsito, pues la mortalidad por lesiones traumáticas ha disminuido desde la posición 9ª que tenía hasta la 5ª posición entre las causas de muerte. Y las personas que generalmente mueren a causa de lesiones traumáticas están comprendidas entre los pacientes que tienen una edad menor de 44 años. Y esto así por el tema de la violencia y esto así por el tema de los accidentes de tránsito. La media de ocurrencia de accidentes de tránsito se ubica entre los 16 y los 40 años, más o menos, 16 y 39 años. Y los hechos violentos son más propensos en el tema de ese rango de edad también. Por eso ese incremento tan significativo de casos y de muertes a nivel mundial. O sea, al año se mueren alrededor de 1.5 millones de personas producto de muertes violentas. O sea, entiéndase muerte por accidente de tránsito o por muerte violenta que originan causa traumática. Y en todo lo que es la República Dominicana, o por realmente a nivel del latinoamericano, la República Dominicana ocupa el primer lugar de muerte por accidentes de tránsito. En el mundo, la República Dominicana ocupa el segundo lugar por muerte de accidentes de tránsito. Si mal no recuerdo, Tailandia era el primero. Es importante el tema de conocer el tema del accidente de tránsito, porque aquí al año se mueren muchas personas. Al día se mueren cerca de unas 11 personas, entre 10 y 11 personas. Eso equivale a alrededor de unas 3.000 personas al año. Un factor importante para el tema de la muerte por accidente de tránsito es el factor humano. Para que se produzca un accidente, que no realmente por un tema de definición no son accidentes, la mayoría no son accidentes. Porque cuando tú revisas la definición, un accidente es un hecho fortuito en el cual se tienen todos los pendientes, todos los que son los mecanismos de prevención, que se cuenta a la mano y se ejecutan. Y independientemente de eso, pues entonces termina ocurriendo el suceso, ¿verdad? Eso es un accidente. Cuando hablamos de un incidente, el incidente es obviamente un hecho fortuito, pero en el cual tú no tuviste ningún tipo de elemento de prevención. Entonces la mayoría de los casos que suceden son incidentes. Bien, pero eso es otra cosa. El tema es que para que ocurra un evento como esos, se necesita la intervención de tres factores. Y esos factores son el factor humano, el factor mecánico y el factor ambiental. Dentro del factor ambiental, o sea, incluye varias cosas. Incluye el tema de el ambiente propiamente como tal, o sea, que está lloviendo. También incluye el tema de legislación, que existan leyes que sean rígidas, que obligan a los conductores a usar cinturón de seguridad, o sea, casco protector, respetar las señales de tránsito. Y también el tema de las vías públicas, las señalizaciones y esas cosas están dentro del factor ambiental. Entonces, aquí cuando nosotros revisamos el tema de los accidentes de tránsito, nos damos cuenta que generalmente cuando ocurre un accidente, el factor humano es el que sobresale. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos el factor humano, tú tienes que la persona o iba testeando por un teléfono o hablando por el teléfono, o iba a alta velocidad, o iba bajo las influencias de algún tipo de droga. Generalmente esas son las causas más frecuentes de los accidentes. Ahora, cuando tú combinas ese factor humano con otro tipo de factores que también confluyen aquí, como el tema de que las vías no son las vías, bueno, no tienen tan buena señalización, hay mucha oscuridad, ¿verdad? Las leyes no son tan rígidas como que hagan que las personas se concienticen para andar a velocidades prudentes y demás. Y cuando tú lo combinas con el otro factor, que es el factor mecánico, vehículos que no tienen freno, vehículos que tienen la goma lisa, con la luz pobre,
y esas cosas. Entonces, al final, lamentablemente, la incidencia de los accidentes tienen que ser muy alta y por eso es que aquí ocurren tantas muertes al año por accidentes, porque es que se vulneran tanto los factores, que evidentemente el resultado termina siendo catastrófico. En el tema de accidentes, de trauma en sentido general, por accidente o por otro tipo de lesiones traumáticas infligidas o autoinfligidas, hay un concepto que es sumamente importante que nosotros tenemos que conocer, que es el concepto de cinemática. La cinemática establece, eso es en términos sencillos, eso es realmente una rama de la física que estudia lo que son los cuerpos en movimiento y aplicado al ámbito médico, aplicado al ámbito de atención prehospitalaria, la cinemática lo que establece es el mecanismo por el cual se producen las lesiones. La colisión no es más que el intercambio de energía que se produce cuando un objeto con energía impacta contra otro objeto o persona, el cual pudo estar en movimiento o puede estar detenido, como en el caso que vemos aquí de este póster de electricidad, o entre dos vehículos, porque en el tema de la colisión, el vehículo que ve en movimiento se impacta contra otro que está detenido o va en movimiento o contra otro objeto inanimado que puede estar detenido, como una pared, un póster de electricidad y así sucesivamente. Lo importante es que nosotros sepamos, y yo estoy seguro que nunca lo analizamos de esa manera, es que en el tema de la colisión se presentan lo que son tres factores o tres impactos. Se da ese fenómeno que se conoce como de los tres impactos, en el cual el vehículo que se desplazaba a una velocidad X choca en el primer impacto contra un objeto que estaba detenido. A eso se le conoce como primer impacto. Entonces, el segundo impacto es que los ocupantes de ese vehículo, las personas que van a lo interno del vehículo, chocan con las estructuras. Tercer impacto, que es que nuestros órganos que van dentro de ese vehículo a la velocidad X que va ese vehículo, y luego de chocar ese cuerpo, chocar con las estructuras rígidas del vehículo, entonces esos órganos internos chocan con las estructuras rígidas de nuestro cuerpo y en algunos casos hasta con la del propio vehículo. En este caso, por ejemplo, el cerebro choca con la estructura rígida ósea del cráneo, ¿verdad? Los pulmones y el corazón chocan con la estructura rígidas óseas y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se describe como el fenómeno de los tres impactos. En las colisiones hay diferentes tipos, subcategorías. En las colisiones se pueden dar una colisión con un impacto frontal, es decir, cuando el vehículo choca por el frente, o con impacto posterior, cuando lo chocan por detrás, impacto lateral o rotacional cuando lo chocan por un ángulo. En este caso que estamos viendo ahí, estamos viendo el impacto frontal. Y conocer el tema de la cinemática, a lo mejor ustedes dirán, ¿qué tiene importancia? Bueno, sí tiene mucho de importancia porque cuando nosotros conocemos la cinemática y vemos el tipo de energía que se vio involucrado en ese evento, eso nos da la posibilidad de nosotros poder sospechar algunas lesiones que a lo mejor no son visiblemente aparentes, pero nosotros sabiendo la forma de cómo ocurrió ese evento, la cinemática por el cual se produjo, pues ya uno tiene la idea de que pueden estar esas lesiones. Entonces, en el impacto frontal, generalmente el impacto frontal tiene dos variantes. Es una variante en la cual el individuo puede ir hacia adelante y hacia arriba, fíjense, o hacia adelante y abajo. Ustedes van a encontrar lesiones en lugares específicos. Por ejemplo, cuando se da un impacto frontal con desplazamiento hacia adelante y hacia arriba, puede darse la posibilidad de un tipo de lesiones. Y entonces, cuando se da un impacto frontal con desplazamiento hacia adelante y hacia abajo, se pueden dar otro patrón de lesiones. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que desde la cabeza, que puede impactar con el cristal, ya al nosotros llegar a la escena y ver el signo de la telaraña, que se da cuando hay impacto de la cabeza con el cristal, cuando se ve esa rotura y que queda el cristal parecido a una telaraña, inmediatamente yo llego a la escena y veo que encuentro ese signo, ya yo voy prediciendo, bueno, esa persona probablemente recibió un trauma en la cabeza y el desplazamiento fue hacia adelante y hacia arriba. Pero además de eso, puede tener lesiones costales porque el tórax, como ustedes ven, choca con todo, con el volante
Pero además de las lesiones costales, a lo interno del tórax tenemos pulmón y tenemos corazón. Puede haber también lesiones. Y los codos pueden chocar con el tablero. Por ende, usted puede tener, por una dispersión indirecta de la energía, choca el codo, pero puede tener lesión hasta de la cabeza del húmero y del propio codo. Bien, puede haber hasta lesión inclusive hasta de pelvis, como ustedes ven aquí. Ahora, cuando el impacto se da hacia adelante y hacia abajo, fíjense, el patrón de lesión también puede cambiar un poco. Que además de las lesiones que se dan en la parte superior del tronco, o sea, desde el abdomen hacia arriba, como habíamos citado anteriormente, puede haber hasta lesiones de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque las piernas suelen chocar con el tablero del vehículo y de manera indirecta, aunque puede tener lesiones directas a nivel de las rodillas, pero de forma indirecta, esa energía se absorbe a nivel de la cadera o del fémur y puede haber también lesiones a nivel de la cadera o del fémur. Entonces, en el impacto posterior, aquí, si ustedes se fijan, aquí se da un mecanismo o un fenómeno ahí. Y lo describieron también en el video que vimos la pasada clase. No sé si ustedes recuerdan cuando hacían la prueba en el vehículo, que la cabeza se hiperextendía y luego se flexiona de manera abrupta. Entonces eso se conoce como fenómeno del latigazo. Inmediatamente un vehículo tiene ese tipo de colisión, sobre todo cuando el estribo de la cabeza está por debajo del occipucio, o sea, del hueso del occipital, que hay esa hiperextensión y flexión rápida, entonces puede haber lo que es una lesión a nivel de la columna cervical. Y inmediatamente nosotros vemos ese impacto posterior, tenemos que sospechar de que esa persona puede tener una lesión del cuello y hay que protegerlo. Pero además, si ustedes se fijan, miren cómo cuando absorbe la energía que se va hacia adelante, fíjense cómo chocan con el propio volante, pueden tener lesiones a nivel de la cara, a nivel del propio cráneo por chocar con el cristal y del tórax. En lo que respecta al impacto lateral, pues obviamente la persona va a recibir lesiones desde el mismo lado de donde le están impacto de forma lateral. Entonces, la persona, además de que recibió las lesiones del mismo lado donde recibió el impacto, pues puede tener lesión a nivel de la columna cervical, porque la energía, por ejemplo, en este caso que viene desde la izquierda, hace que el cuerpo vaya en dirección contraria, pero cuando la energía se detiene, con un mecanismo como de compensar, viene entonces el contragolpe y viene un movimiento brusco contrario. Lo que sucede ahí es que se puede provocar el daño a nivel del cuello, que también cuando se da ese mecanismo debemos sospechar de que puede haber lesión a nivel del cuello, aunque no sea visible. Y sobre todo si el paciente está inconsciente y no me puede decir si tiene dolor o no a nivel del cuello, yo tengo que sospechar que tiene lesión del cuello también. Pero fíjense que entonces, como les decía, presenta también lesiones del mismo lado de donde recibió la colisión. Puede presentar lesiones en la cabeza porque el individuo recibe trauma de directo con las partes del vehículo a nivel de extremidades superior y propias costillas, cadera, a nivel del fémur y pierna del lado donde recibe el trauma. Esto es una muestra más aquí de lo que es el impacto lateral. Fíjense lo que le decía, o sea, a nivel de extremidad superior, aquí la clavícula, costillas, la cadera, más que la cadera aquí el ilíaco, el acetábulo. Impacto rotacional, el otro impacto que le decía. El impacto rotacional se da cuando el vehículo es impactado por uno de los ángulos del mismo, lo que hace que el vehículo gire sobre el rotacional puede provocar que al la cabeza girar, o sea, el vehículo girar sobre su eje, la cabeza también gire y pare de manera brusca y haga un movimiento contralateral, lo que puede llevar a provocarle lesiones también a nivel del cuello. Por ende, aunque yo no vea que la persona tenga algún tipo de estigma traumático, si yo veo que ocurrió ese tipo de mecanismo, debo sospechar esa lesión. Además, como el vehículo está girando, el paciente, la víctima, puede ir también provocándose lesiones con las diferentes partes del vehículo. Sí que puede presentar lesiones, patrón de lesiones difusos. Aquí tenemos lo que es otro mecanismo diferente a la colisión. Este mecanismo ya no es la colisión, este mecanismo se llama vuelco, la volcadura, como generalmente le conocemos. Aquí no se da tanto, aunque hay agricultura, no se da tanto, pero en Estados Unidos, donde usa mucho el tipo de agricultura, en los campos, se utilizan, al igual que aquí, los tractores. Y entonces allá son con cierta frecuencia las volcaduras, porque los tractores se levantan y le caen encima a la persona. Entonces, el vuelco, aquí en el vuelco, yo no sé si ustedes recuerdan un caso que hace 4 años aconteció, que fue la muerte de Jordano Ventura. No sé si ustedes recuerdan eso.
Los que saben de pelota un poco. Era un El pelotero dominicano de Kansas City. Ajá, de Kansas City, jugaba con las Águilas Cibaeñas aquí, un pitcher derecho. Yorano Ventura, ustedes recuerdan que falleció en la madrugada del 21, creo que fue por ahí de enero, donde tuvo como mecanismo de trauma cinemática un vuelco, por ahí por la carretera de Rancho Arriba, en una curva el vehículo se volcó, se salió precipitado el vehículo. Generalmente cuando se da ese tipo de situación, la mayoría de personas se mueren. Fíjense que cuando los ocupantes que están dentro del vehículo, al momento de que ocurre una volcadura y salen lanzados del vehículo, más del 77% se mueren. Estamos diciendo que de 10 casos que ocurren de esa manera, por lo menos 8 casi se mueren. Entonces, es obvio porque si sale precipitado del vehículo, cuando sale y cae al pavimento o sale al ambiente, si hay una piedra choca con ella, o si hay un árbol o una pared choca con ella y recibe los traumas de manera directa. Ahora bien, el mismo mecanismo de volcadura produce lo que son fuerzas de cizallamiento. Las fuerzas de cizallamiento son fuerzas opuestas. Entonces, como el vehículo va rodando, como ustedes ven ahí, el cuerpo va chocando con todas las estructuras dentro del vehículo y no hay una forma en la cual él pueda dominar los movimientos que va haciendo, de manera que recibe traumas que son diversos en toda parte del cuerpo y pueden presentar lesiones que son realmente graves. En relación al tema de la volcadura, el cinturón de seguridad es sumamente esencial, aunque en ocasiones favorece lo que son lesiones, pero utilizar el cinturón de seguridad nos ayuda y disminuye la probabilidad que tú salgas lanzado del vehículo y por ende tu mortalidad disminuye, inclusive hasta que recibas lesiones con la propia parte al interior del vehículo. Ahora, los cinturones de seguridad deben de colocarse de una manera correcta, porque cuando se colocan de manera incorrecta, como ustedes pueden ver aquí, pues también son factores que contribuyen a provocar lesiones. Por ende, hay que colocarlo por encima de lo que es la espina ilíaca para que no provoquen daño. Y también el tema de si el vehículo en el que iba la persona, el individuo, tenía bolsa de seguridad o no, también las bolsas de seguridad son un elemento de protección. Ellas también podrían provocar algún tipo de lesiones, pero es preferible tener algún tipo de lesión por la bolsa de aire que realmente morir, ¿verdad? Ustedes ven que son simples laceraciones y podría tener algún tipo de quemadura por el gas que hace que se expanda la bolsa de aire a nivel de los ojos y córnea, así, pero son lesiones que son generalmente leves y es preferible presentar ese tipo de lesiones y no cosas graves. Ahora bien, la bolsa de aire tienen un sistema que solamente se inflan y automáticamente se produjo el incidente, pues se inflaron y te protegió, pero se desinflan automáticamente. Es decir, que cuando hay un vehículo que tiene varios impactos, la bolsa de aire solamente te provee protección contra el primer impacto, contra los demás impactos no. En los accidentes de motocicletas, en el tema de las colisiones, se dan los mismos tipos de mecanismos que son las colisiones en las motocicletas, con impacto frontal, impacto angular, impacto posterior, lateral. Solo que aquí, casi siempre, el individuo recibe los traumas de forma directa, porque en la mayoría de ocasiones el individuo, cuando resulta impactado, colisionado, pues sale expelido del vehículo y entonces del motor y entonces se producen lesiones cuando caen al pavimento. Por eso no son raras las lesiones de las extremidades. Muchas veces cuando intentan aguantarse para evitar lesionarse en otra parte, cuando el tiempo le da y la energía no es tan alta, pues reciben lesiones a nivel de lo que son los brazos y sobre todo cuando reciben impacto lateral, porque generalmente lo impactan directamente en la pierna, como ustedes ven por ahí. Entonces, también el patrón de lesiones puede ser grave, porque como le digo, el ocupante, el conductor o los ocupantes son los que reciben directamente las lesiones que se pueden presentar. Ahora bien, en lo que respecta a las lesiones de peatones, las lesiones de peatones son lo que son los tres impactos también. Ahora es diferente un adulto de un niño. ¿Por qué? Porque el adulto, al ser un poco más alto, su centro de la gravedad en el adulto, cuando recibe el trauma, lo recibe casi siempre en la mitad inferior de su cuerpo. Bien, entonces le decía que las lesiones a peatones, como el individuo es más alto, generalmente cuando se producen lesiones por la colisión, la lesión a peatón se produce por un carro, generalmente lo afecta a la mitad inferior del cuerpo, por ende,
las lesiones las recibe en lugares que a lo mejor no son de tanto riesgo vital, a excepción de la pelvis. En los niños, el primer impacto, como ustedes ven aquí, lo recibe ¿dónde? En la mitad superior de su cuerpo. Muslo, pelvis, que es aunque no es, o sea, parecería que no fuera tan importante, pero sí lo es, porque desde el punto de vista de sangrado, la pelvis tiene la capacidad de sangrar aproximadamente el 60-70% de la volemia en 24 horas. Sangra alrededor de 3.500 a 4.000 mililitros en 24 horas. Entonces sí es importante. El segundo impacto que ocurre cuando el niño cae sobre el bonete, como ustedes ven ahí, donde se golpea el tórax, la cabeza, la cara. Y el tercer impacto, que como es de menor tamaño, entonces no son despedidos por el vehículo, sino que lo que quedan es frente al vehículo y el vehículo generalmente lo arrastra. Y ahí se dan esos tres impactos. En relación a los mecanismos traumáticos penetrantes, esto lo podemos clasificar en dos. Pueden ser producidos por arma blanca, o sea, o armas que son de baja energía y alta energía, y mediana energía. Los de baja energía, que pueden ser producidos por lo que son las armas blancas, o sea, los cuchillos, los punzones. Y los de mediana y alta energía, que pueden ser producidos por los de armas de fuego y artefactos explosivos también. Entonces, en el tema de los traumatismos penetrantes es importante conocer, inclusive, si la herida la infligió una mujer o si la infligió un hombre. ¿Por qué? Porque generalmente, no siempre es así, pero generalmente hasta la forma de agarrar el cuchillo, como ustedes ven aquí, puede cambiar. Generalmente la mujer agarra el cuchillo de esa manera y el hombre lo agarra de abajo hacia arriba. Lo que significa que si es una mujer, por ejemplo, en el caso de las armas blancas que produce esa herida, y produjo una herida a nivel torácico, dependiendo del nivel, fue una lesión de un órgano intraabdominal. Y en el caso de un hombre, como generalmente la produce de abajo hacia arriba, pues si tiene una herida a nivel abdominal, puede también haber una herida a nivel intratorácica y hay que sospecharla. Vi que alguien exclamó. Yo. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Ajá. O sea, yo quería hacer una pregunta que sí. A mí una vez me dijeron, o sea, un doctor, cuando estaba haciendo un curso, que las heridas cortopunzantes causadas por una mujer siempre son de arriba hacia abajo por la forma en la que agarran el cuchillo. Eso era lo que estábamos comentando. Si te fijan aquí en la imagen, no siempre es así, pero casi a eso. Fíjense cómo ella sujeta el cuchillo. Casi siempre la mayoría de las mujeres lo hacen así. Por eso lo que le decía que hay que tener pendiente que aunque la herida entra fuera en el tórax, por ejemplo, como viene de arriba hacia abajo, también puede haber una lesión intraabdominal. Y en el hombre viceversa. Si fue una herida intraabdominal, como es de abajo hacia arriba generalmente, entonces también puede haber una lesión intratorácica. Otro aspecto importante es conocer la característica de esa arma blanca, si en el caso del cuchillo, si ese cuchillo tenía bordes filosos, bordes lisos, si tenía borde dentado, como lo que conocen ustedes que se llaman sacahígado, sacatripa, porque obviamente el grado de lesión va a ser mayor si es dentado, ¿verdad? Va a conocer la longitud, o sea, el tamaño del cuchillo. Son características que son importantes saberlas. En el tema de las armas, es importante, de mediano y alto calibre, es importante conocer el tipo de arma que fue. Si fue una arma de fabricación casera o un arma de fabricación industrial. Si fue una herida, o sea, si fue una escopeta, es importante conocerlo. En el caso de las armas de fuego, hay algunos signos que te denotan que el disparo fue a corta o a quemarropa, como le dicen, o a larga distancia. En el caso, por ejemplo, de las armas de fuego de mediano calibre, cuando se produce un disparo a quemarropa, se produce lo que se llama anillo de contusión, que es que se aparece un anillo circunferencial producto de la quemadura por el calor el caliente del cañón de la bala. Y entonces eso es un significativo de que esa persona le dieron un disparo a quemarropa, como dicen. Y otro signo sería que cuando
sale el disparo, generalmente la pólvora sale detrás, cuando sale el proyectil la pólvora sale detrás y muchas veces se queda impregnada en la ropa y le produce quemadura a la ropa o quemadura sobre la piel y eso se llama tatuaje y eso es un signo de que el disparo también es a corta distancia. Es importante también conocer la característica de, o sea, por dónde entró y por dónde salió la bala en el caso de que tenga salida, porque eso te dice a ti o te da a ti la aproximación de un trayecto que pudo haber seguido ese proyectil y entonces te puede decir a ti más o menos qué órgano puede estar afectado, aunque no siempre suele ser así, porque muchas veces cuando la bala choca, y parecería ser mentira, pero no lo es, cuando la bala choca con una estructura rígida, en este caso los huesos, la bala suele cambiar la trayectoria. Entonces, pero sí te puede decir más o menos si tú tienes una herida de entrada y salida, el trayecto que la bala pudo haber tenido y en función de eso tú puedes saber qué órganos pueden estar lesionados y saber qué tan rápido o tú puedes, debes de actuar con esa persona. En el caso de las lesiones por onda expansiva, aquí se dan 3 tipos de impactos también, o lesiones. Cuando estábamos hablando de la onda expansiva, esto puede ser los explosivos, o sea, la dinamita, las bombas, pero puede ser también una explosión, por ejemplo, de una planta de gas, como ocurrió hace pocos días, o un tanque de gas en la casa, y así sucesivamente. Y aunque ustedes no reciban directamente la explosión sobre ustedes, pues se pueden provocar lesiones. Las lesiones primarias son aquellas las que se producen primero en los órganos o en los lugares donde hay contenido de aire, como cuál, la víscera hueca y el tímpano, que por esa onda expansiva pueden tener lesiones, se pueden dañar, explotar. El segundo impacto se produce porque cuando se explota, la onda expansiva produce, y el daño que se produce en el territorio donde hubo la explosión, pues produce que todo lo que está cerca de ahí salga expelido, como ustedes ven ahí, todos los objetos salgan expelidos, y entonces eso produce una lesión directa a nivel de la persona, el individuo que está recibiendo esa lesión, y luego el tercer impacto, que es que el individuo, perdón, la lesión terciaria, que es que el individuo es, estilo la película, es expulsado, sale volando por la explosión y entonces se cae el pavimento y además de caerse del pavimento y recibir lesiones propias por el trauma que se le produce por la caída, también le caen los objetos encima que también le producen lesiones. Cuando una persona se cae de una altura que sobrepasa 3 veces su tamaño, debemos sospechar de que puede tener lesiones graves. Cuando una persona se cae, nosotros tenemos órganos que en el interior se encuentran, tienen elementos de fijación que son laxos. ¿Qué significa eso? Que se pueden elongar y están suspendidos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se cae, es como si fuera cuando tú agarras una pelota de ping-pong y la dejas caer. Y el elástico que hace se estira, ¿verdad? El elástico representaría lo que son los elementos de fijación de esos órganos. Entonces, cuando la persona se cae, ese elemento de fijación se puede dañar. Pero además, hay órganos que tienen tejido que son friables, es decir, que es un tejido débil, como el caso del vaso y del hígado. Y cuando una persona se cae, al ser fiable, esos órganos pueden lesionar. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tenerlo pendiente de eso. Pero además de eso, cuando una persona se cae, si cayó sobre los pies, la energía de esa caída se absorbe a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera y a nivel de la columna. Es decir, que aunque cayera de pie y no presente ninguna lesión en las extremidades inferiores, la energía se pudo haber absorbido en la columna y puede tener una lesión de una vértebra. Es decir, que hay que tenerlo pendiente. Se da un patrón de lesiones en personas, por ejemplo, como los paracaidistas, que se llama a sí mismo fractura del paracaidista, porque generalmente cuando el paracaidista aterriza, cae sobre los huesos calcáneos y entonces se pueden fracturar. También se le llama lo que es el signo de Don Juan a ese mismo tipo de fractura. Por la mitología, no sé cómo decirle, que supuestamente hay personas, hombres, que le gustaban andar metiéndose en habitaciones ajenas y cuando los dueños llegaban de las habitaciones tenían que salir volando por las ventanas
y cuando caían entonces se le producían esa fractura en los calcáneos. Bien, entonces es importante el tema de la edad. ¿Por qué? Porque cuando los niños se caen, muchos de los traumas que reciben los reciben a nivel de la cabeza, por un tema de que la cabeza, cuando los niños nacen, sobre todo cuando están hasta los 3, 4 años, la cabeza la tienen muy grande, entonces pesa mucho, y cuando tropiezan o algo, generalmente se caen, y lo primero que cae por un tema de gravedad de la cabeza y reciben trauma a nivel de la cabeza. En el tema de la persona de edad avanzada, con las caídas hay que tener en cuenta por el tema de que, sobre todo en las mujeres, da mucho, por un tema de hormonal, tienden que a descalcificarse los huesos, y muchas veces cuando reciben caídas y caen de nalga, las caderas se les fracturan. Puede pasar también en el hombre, pero también las fracturas de las muñecas, las fracturas de cólex, son también frecuentes porque al caer ponen la mano, y la mano lo que hace es que se la hiperextienden, y entonces se le producen esas fracturas por hiperextensión de la muñeca.